¿Cuántas veces se puede casar un adventista? Muchos hermanos no lo saben, pero según el manual de iglesia, todas las veces que quiera. Si quiere conocer la historia de por qué esto es así y qué dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre el tema, continúe viendo este video hasta el final. Empezaremos analizando la tercera posición sobre el divorcio y recasamiento en la iglesia adventista. Si algunos conceptos le resultan extraños o si quiere tener un contexto más amplio de lo que decimos, recomendamos ver el video 1 de esta serie que también podrá encontrar fácilmente en YouTube. Comencemos. Desde 1863 hasta 1932, es decir, durante unos 70 años desde su fundación, la Iglesia Adventista no tuvo un manual principalmente porque nuestros pioneros se oponían a cualquier cosa que pudiera someter las conciencias de los hermanos o que tuviera forma de credo. La Biblia es nuestro credo, decían ellos. Sin embargo, la Iglesia creció, el mundo empezó a liberalizarse y nuestros hermanos vieron el peligro de que penetrase el desorden y la corrupción entre los adventistas. Por eso, en el primer renglón de nuestro primer manual de Iglesia de 1932, nuestros hermanos escribieron: se viene haciendo cada vez más evidente la necesidad de un manual sobre el gobierno de la Iglesia para dar a conocer y salvaguardar nuestras normas y prácticas denominacionales. Alguien dirá: hermano, ¿pero esto qué tiene que ver con el divorcio y el recasamiento? Bueno, mucho, porque los hermanos que escribieron el primer manual estaban especialmente preocupados por proteger la iglesia, ya que el divorcio y el recasamiento se estaban volviendo cada vez más populares en el mundo. Por eso en ese mismo primer manual de 1932 ellos escribieron: han llegado los días de peligro predichos por las Escrituras. El matrimonio instituido por el Creador para la protección del hogar se ha convertido en el objetivo de especial ataque del enemigo. El divorcio, a menudo basado en las excusas más triviales, está en alarmante aumento en el mundo. La Iglesia de Cristo, rodeada de estas malas influencias, debe permanecer en la pureza y la integridad de su alto y santo llamado, fiel a la verdad y a los principios de la modestia y la dignidad. Acto seguido ellos escribieron: existe un peligro constante de que nuestra gente sea atraída por ese espíritu de los tiempos y mire con aprobación lo que la palabra de Dios condena. Recomendamos leer todo el capítulo sobre el matrimonio y divorcio de ese manual que se encuentra disponible online. Pero sigamos. ¿Cómo quisieron proteger la iglesia a los autores del primer manual? Ellos escribieron: primero, ningún adventista puede divorciarse excepto que su pareja le haya sido infiel y no haya posibilidad de reconciliación. 2. Solo se puede recasar el que haya sido víctima de adulterio. 3. Ningún ministro puede oficiar el matrimonio de una pareja donde una de las dos partes es divorciada por una razón distinta al adulterio. 4. No puede ser miembro de la iglesia una persona divorciada que se haya vuelto a casar, salvo que sea la parte traicionada en un divorcio por adulterio. 10 años después, en el manual de 1942, nuestros hermanos fueron más explícitos. Dijeron: no puede ser readmitido en la iglesia una persona que se haya divorciado por una razón distinta al adulterio de su pareja y que se haya vuelto a casar. No será admitido mientras permanezca en esa relación ilegal. Los años pasaron y la iglesia escribió 18 manuales más. De tiempo en tiempo se le iban haciendo cambios a la cuestión del matrimonio, al punto que si miramos la versión actual, la de 2015, nos llevaremos una sorpresa. Dice casi lo opuesto a la versión de 1932. Nuestros hermanos de 1932 jamás hubieran apoyado lo que dice la versión actual de 2015 sobre el matrimonio. Alguien dirá: hermano, pero la luz es progresiva. Claro que sí, pero la apostasía también. ¿Cómo sabemos si avanzamos o retrocedimos? Permítame contarle la historia de cómo llegamos a la versión actual. En los primeros 5 manuales hasta 1942, la posición de la iglesia era básicamente la misma que vimos anteriormente. Los adúlteros no podían volverse a casar, y si lo hacían, entonces no podían ser miembros de iglesia. Si querían volver a ser bautizados, debían abandonar la relación adúltera que tuvieran y volver con su primera esposa. Si no pudieran por cualquier causa, debían permanecer solteros. Pero pasaron los años y el mundo se liberalizó aún más. Había más divorcios, más licencia, y la diferencia entre adventistas liberales y conservadores se empezó a notar. Aquí es donde aparece lo que llamaríamos la mano negra. Un pastor, Albert Victor Olson, que desde que era presidente de la División Sureuropea se había opuesto a lo que decía el primer manual de 1932, llegó a ser vicepresidente de la Asociación General en 1946 y desde esa posición presentó en 1949 su estudio sobre el divorcio y recasamiento a nuestros principales dirigentes. Olson decía en su documento que la iglesia no debería ser tan dura con los adúlteros, que se debía modificar lo que habían escrito nuestros hermanos, que los culpables de adulterio debían ser admitidos en la iglesia incluso si seguían viviendo con la persona que adulteraron. Él tiene un argumento bastante particular. Decía: el matrimonio es un contrato. Si alguien lo viola, el contrato queda disuelto. Por lo tanto, si una persona adultera, ha roto el matrimonio y entonces ambas partes quedan libres para volverse a casar. Interesante. Es algo así como que un hermano le pida dinero prestado al banco acordando pagos mensuales. Según Olson, todo lo que tiene que hacer el hermano para quedar libre de la deuda es no pagar por un par de meses. Como incumplió el contrato del pago mensual, este queda anulado y nuestro hermano queda libre para volver a pedir un préstamo. En otras palabras, según el mismo Olson, si un hermano quiere divorciarse de su esposa y volverse a casar, todo lo que tiene que hacer es serle infiel. Así el matrimonio quedaría anulado y por lo tanto ambos serían libres de volverse a casar. Suena diabólico, ¿verdad? Bueno, por increíble que parezca, estas ideas fueron aceptadas e incluidas en el manual de iglesia de la versión de 1951 y allí permanecen hasta hoy. El texto que se introdujo en el manual de 1951 quedó como sigue.
El cónyuge que violó el voto matrimonial y se divorcia no tiene el derecho moral de volver a casarse, mientras el cónyuge que fue fiel al voto matrimonial viva y permanezca sin casarse y casto. ¿Nota, hermano, la diferencia con el manual de 1932? En 1932, el cónyuge que violó el voto matrimonial no podía volver a casarse de ninguna forma, y menos ser admitido a la iglesia con la persona con la que adulteró. Pero en el manual de 1951 se introdujo una norma que permanece hasta el día de hoy. Si la parte inocente se casa, entonces la culpable también tiene derecho a casarse. Más claro, como reconoce la revista liberal adventista de Spectrum, todos dos, el adúltero y el inocente, se pueden volver a casar, solo que uno se casa primero que el otro. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor lo que significa esta cláusula en la práctica. Supongamos que en X iglesia hay un matrimonio donde ambos son infieles en pensamiento. La esposa puso sus ojos en el director de jóvenes y el esposo puso sus ojos en la maestra de niños. Ambos les corresponden, pero no pueden concretar su pecado porque están casados. Bueno, según el manual de iglesia, todo lo que tienen que hacer estos hermanos adúlteros para estar con los que les gustan es ponerse de acuerdo quién adultera primero. Digamos que el esposo toma la iniciativa y hace pública su relación con la maestra de niños. Los llamarían a junta, los borrarían, él se divorciaría de su esposa. Y su esposa, que ya gustaba del director de jóvenes naturalmente, ahora se siente más libre para manifestar sus sentimientos. En un lapso de meses, ya es novia del director de jóvenes y finalizado el año se casan. Aquí es donde viene lo terrible. Según el manual de iglesia, en ese mismo instante, su antiguo esposo puede también asistir a la misma iglesia con la maestra de niños, bautizarse y casarse. Y listo, legalizado el asunto. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que nada impide que el proceso se repita indefinidamente. Nuestra pareja de infieles bien podría aplicar el mismo procedimiento con sus nuevos cónyuges y conseguirse nuevos esposos a placer, sin límite de cantidad o tiempo. Según esta cláusula del manual, en 10 años un adventista podría tener 5 o 6 matrimonios aprobados por la iglesia si así lo desea. Algo así como adulterio a nivel industrial. De hecho, algunos pastores interpretan que ni siquiera es necesario que la parte inocente se case. Con que tenga un noviazgo público basta para que su excónyuge quede legalizado. Por eso ahora es común ver que hermanos que adulteran y son borrados de una iglesia simplemente van a otra donde un pastor amigo los casa. No solo eso, sino que aún más grave, pastores mismos que han sido removidos de un puesto por adulterio resuelven su situación buscando una asociación donde tengan un pastor amigo que los vuelva a emplear. Todo lo anterior amparados en esta cláusula. Por eso debemos tocar el tema. ¿Qué autoridad tiene la Asociación General y el Manual de Iglesia sobre los adventistas? Lo primero es decir que según la Biblia y el Espíritu de Profecía, solo Dios es infalible. No existe una persona o grupo de personas, por grande o pequeño que sea, a las que se les deba obedecer en asuntos de fe por el simple hecho del cargo que ostentan, sean estos adventistas o no. La creencia de que una persona o un concilio de la iglesia no se equivocan no es bíblica. De hecho, es completamente satánica. Es una de las principales columnas del sistema católico romano contra el que se levantaron los reformadores. De hecho, muchos murieron por no aceptar la infalibilidad de la iglesia. Hablando de esto, la hermana White escribe: la iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Ella dice que nunca se equivocó ni se equivocará jamás. Ella también escribió: la iglesia romana le reserva al concilio de sacerdotes el derecho de interpretar las santas escrituras y con el pretexto de que solo ellos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Hay millares de personas que dicen ser cristianas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así se lo enseñaron sus directores espirituales. Finalmente ella resume el asunto de esta forma: ¿son acaso infalibles los pastores? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no probemos por la palabra de Dios que ellos están diciendo la verdad? A pesar de ser tan clara en este asunto, algunos dentro de nuestra misma iglesia quieren otorgarle infalibilidad a la Asociación General o al manual, como si del sistema romano se tratara. Dicen que la hermana White dijo que la Asociación General era la voz de Dios, y es verdad, pero ella también dijo que no lo era. Leamos. En 1875 ella escribió: cuando se ejerce el juicio de la Asociación General, que es la máxima autoridad que Dios tiene sobre la tierra, no se debe mantener la independencia del juicio privado, sino que se deben renunciar. Pero 15 años después, en 1901, ella escribió: se ha trabajado en base a principios equivocados. La gente ha perdido confianza en aquellos que administran la obra. Oímos que la voz de la Asociación General es la voz de Dios. Cada vez que he oído esto, he pensado que es casi una blasfemia. La voz de la Asociación General debería ser la voz de Dios, pero no lo es. Sin embargo, 8 años después, ella volvió a dar otro giro y dijo: Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. Así que, como puede notar, hermano, el concilio de la Asociación General y sus oficiales pueden o no ser la voz de Dios.
Algunos dicen que depende del número de delegados. Si son pocos no lo es y si son muchos sí. Pero esto no es del todo cierto, porque en 1975 eran muy pocos y sin embargo la hermana White dijo que eran la voz de Dios. Por cierto, si de números se tratara, somos 22 millones de adventistas y solo 2.500 votan en un congreso de la Asociación General. De esos 2.500 solo unos 300 son laicos y el resto son pastores, administradores y sus invitados. Y ni qué hablar de la disparidad en asignación de cupos por división. Es evidente que la participación del adventista de a pie en las decisiones de la Asociación General, que es la encargada de escribir el manual, es casi nula. Eso en cuanto a números y representación, pero realmente no se trata de eso. Se trata de la ley y el testimonio. Que quede absolutamente claro, ningún material de la Asociación General o sus dependencias, lo hayan aprobado pocos o muchos, tiene el grado de inspiración. Ninguno es la palabra de Dios. El manual no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. El manual sí. Como vimos, hoy puede decir una cosa y mañana otra completamente contraria. Ningún adventista está obligado a obedecer a la Asociación General o al manual ciegamente. ¿Debemos obedecer y tienen autoridad la Asociación General y el manual? Sí, pero solo hasta donde ellos estén en armonía con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Esto es cierto también de diáconos, ancianos, juntas de iglesia, asociaciones, la fuerza pública y de toda persona o institución de este mundo a la que Dios le haya dado autoridad. Así que la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿sobre qué principios bíblicos se incluyó en el manual que un adúltero se podía volver a casar con tal que su esposa traicionada se case primero? ¿Hay algún versículo de la Biblia o texto del espíritu de profecía que exprese un principio tal? ¿Hay algún versículo o texto de la hermana White que diga que el paso de los años hace menos pecaminoso un adulterio? Invito a los que están viendo este video a que investiguen y si es necesario le pregunten a sus propios pastores locales dónde y en qué se sustenta esa cláusula que aparece en el manual y que ahora se pone en práctica tan fácilmente en las iglesias. Porque muy claro el Señor Jesús, la máxima autoridad de la iglesia, dijo en Mateo 19: yo digo que el que se divorcie salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. Note, hermano, que nuestro Señor no dice: yo digo que cualquiera que se divorcie y se case con otra y deje pasar de 2 a 5 años ya no está en adulterio. Tampoco dice: yo digo que el que se divorcie se puede volver a casar si la persona que traicionó se casa primero. Entonces, ¿de dónde y de qué principio bíblico del espíritu de profecía hemos puesto en el manual semejante despropósito? ¿Será que estamos repitiendo la historia del antiguo Israel que había invalidado el mandamiento de Dios por seguir sus tradiciones? Cuando se les pregunta, algunos muestran pasajes del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Así que hagamos algunas precisiones. Primero, no es un libro escrito por la hermana White, sino más bien es la compilación de cartas donde la hermana White opinó sobre ciertos matrimonios, divorcios y recasamientos que ella conocía. Segundo, los mismos compiladores escribieron: la presente compilación no tiene por objeto ser un manual de reglas para tratar con la inmoralidad, la infidelidad, el divorcio y el nuevo casamiento sin fundamento bíblico. Y tercero, el mismo hijo de la hermana White, que ayudó a compilar los casos, advirtió: no fue la intención de la hermana White que procediera de su pluma cosa alguna que pudiera ser utilizada como ley o norma para tratar los asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, el nuevo casamiento o el adulterio. Ella sentía que los casos en los que el diablo enreda a la gente son tan variados y serios que si ella escribiera algo que pudiera ser considerado como regla para tomar decisiones, podría ser mal interpretado y mal usado. Esta última cita es muy importante. La hermana White no quería que lo que ella había escrito para casos específicos se usara como regla general, pero irónicamente eso fue lo que hicieron. Tomaron por ejemplo el caso de Will Wales, el que por cierto no es ni siquiera un caso de un adulterio normal, y de allí extrajeron que la hermana White dice que los adúlteros se pueden volver a casar, volver a la iglesia y hasta ser ministros. Cualquiera puede opinar una cosa u otra, pero lo cierto es que no existe una cita de ella donde diga: Dios me mostró que un adúltero se puede volver a casar si su esposa se casa primero. O Dios me mostró que después de un par de años un adúltero puede ser rebautizado aunque siga en adulterio. Lo que hicieron fue tomar su opinión sobre casos específicos y extraer reglas generales que ella nunca dijo. Esto es peligroso, porque si seguimos este método de tomar casos específicos para sacar reglas generales, no hay ni siquiera que predicar. Y no exageramos. Permítame explicarle por qué. La hermana White habla del caso específico de Guillermo Miller en la página 257 de Primeros Escritos. Allí dice que él no creyó en el mensaje del tercer ángel y que incluso se levantó contra él, lo criticó y sin embargo se va a salvar. ¿Significa entonces que todas las demás personas pueden rechazar el mensaje de los tres ángeles, incluso criticarlo y sin embargo salvarse? Si esto es así, entonces los adventistas no necesitamos predicar más. Pero esto no fue lo que quiso decir el espíritu de profecía. Ella habló de ese caso específico. Asimismo, lo que ella opinó sobre casos específicos de divorcio como el de Will Wales no pueden ser tomados como regla general, sobre todo cuando ella misma dijo: no tengo luz en particular sobre este caso, no traigan este caso ante mí. Y ni siquiera quiso hablar con Will Wales.
Wales. Hay un último dato escalofriante. Satanás siempre está queriendo derribar a los adventistas. No es tan obvio como para decirles que dejen de guardar el sábado. Sin embargo, hay una manera de que lo violen sin que ni siquiera se den cuenta. Leamos. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios, el matrimonio y el sábado. Sí, hermano, el matrimonio y el sábado son gemelos. Si se pisotea uno, se pisotea el otro. O en palabras de Santiago, el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Bendiciones.